Recuerda que puedes escuchar nuestras discusiones en vivo en la 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona o nuestra página de Facebook Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Actualidad, política económica, comercio internacional, análisis de indicadores, finanzas para el hogar. Todo esto en ámbito económico. Espacio radial del Departamento de Economía de nuestra Universidad de Pamplona. Sintonízanos todos los viernes de 2:30 a 3 p.m. o Radio Universidad de Pamplona. Programa de Economía de la Universidad de Pamplona conformado por José Andrés Bonet Guerrero, Angie Vanessa Conde Borges, Silvia Milena Rincón Delgado y Diorisbeth Gualdrón Godoy, y quien les habla, Ingrid Daniela Méndez Gómez, estudiante del programa de Comunicación Social. Queremos traerles información sobre temas de interés y mostrar que la economía nos interesa a todos. Asimismo, estaremos acompañándolos todos los viernes de 2:30 a 3 p.m. de la tarde en la 94.9 FM de la Universidad de Pamplona. Es importante estar atento a los problemas que pueden surgir al escuchar esta transmisión y entender la comunicación que debe existir entre la universidad y la comunidad. Por ello, tenemos asignada la línea de atención telefónica de WhatsApp 318-631-7752, a través de la cual pueden recibir y solucionar sus problemas, inquietudes y preguntas, sugerencias relacionadas al tema de economía general que quieran escuchar. También es importante invitarlos a seguir nuestros cursos de economía y la red social de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en donde podrán encontrar más información reciente y de interés. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aprovecho este espacio para darles la bienvenida a este semestre 2022-2. Sabemos que todas y todos anhelábamos volver a las aulas, y es por esto que desde este programa de radio les deseamos los mejores éxitos. Es un gusto saludarlos y encontrarnos este viernes con ustedes, compartiendo un espacio más de ámbito económico. El día de hoy les vamos a hablar sobre la apertura de la frontera colombo-venezolana 2022. Este tema es muy interesante, tal y como lo menciona José, siendo importante para el departamento, ya que compete a la coyuntura norte santandereana y la actividad económica que se lleva a cabo en la frontera. Gracias, Angie. Para entrar en contextualización, hablaremos un poco sobre el concepto de frontera. En primer lugar, como soberanía del territorio, se identifica como la línea de separación de territorios nacionales o de dos países, y se clasifica por el tipo de espacio que delimita, siendo este terrestre, marítimo o aéreo, donde cada país tiene poder sobre su territorio. Asimismo, querida audiencia, la frontera como un concepto de especialidad implica una serie de elementos como lo son el dinamismo y la población, un punto de encuentro entre estos dos estados, además de estar implicado en un intercambio económico, social, político y cultural. Por eso podemos afirmar que la frontera implica responsabilidad compartida entre los dos estados colidantes en términos de presencia estatal. Es así, compañera, como observamos que hay dos perspectivas de frontera. La primera, que está relacionada con el límite y la soberanía de cada país, y la otra como un espacio compartido entre ambos países donde se intercambian aspectos sociales, culturales y económicos. Muchas gracias, compañeros, por esta contextualización. A continuación hablaremos sobre la relación entre Colombia y Venezuela antes del cierre fronterizo. Para ello tendremos presente cómo ha sido esta relación fronteriza durante muchos años. Así es, Angie. Es por eso que es importante recalcar que, como un hecho histórico, el límite internacional emerge con la disolución de la Gran Colombia en la Constitución del año 1830, con la primera naciente República de Nueva Granada y la República de Venezuela. Desde entonces hasta 1989, las relaciones entre Venezuela y Colombia estuvieron influenciadas por controversias que tenían que ver con la delimitación de fronteras. De acuerdo a lo mencionado por Silvia, es por eso que Ramírez y Hernández en 2003, en su trabajo Colombia-Venezuela, vecinos cercanos y distantes, precisan que desde la separación de Gran Colombia en 1830, ambos países no han podido construir una política como países vecinos durables y estables a lo largo de la historia de su relación bilateral. Ellos afirman que existen varias razones que implican la ausencia de acuerdos permanentes para un manejo cooperativo de las relaciones, lo que lleva a las capitales a tener periodos de distanciamiento y tensión en momentos de acercamiento y negociación. En ese sentido, se parte de grandes periodos
de encuentros y desencuentros definidos a lo largo de la historia de la relación entre estos dos países, los cuales comprenden los años de 1830 a 2015. Así es, José. En el primer periodo, que va de 1830 a 1989, se destacan las tensiones en el proceso de delimitación y demarcación registradas de 1830 hasta 1941, donde el cual se pone fin a las diferencias sobre las fronteras terrestres. Este es seguido por una etapa de predominio de cooperación bilateral entre 1942 y 1970, con la aplicación del Estatuto Fronterizo, que reguló los flujos de población y el manejo de los temas de ambiente, seguridad y cooperación judicial. Es así, Angie. Luego, con el Tratado de Tonchala en 1959, se profundiza el Estatuto Fronterizo y se registran varios acuerdos de comercio y desarrollo binacional. Estos logros y avances se detienen entre 1970 a 1988 a causa de las tensiones en las negociaciones marítimas originadas por el desacuerdo entre Colombia y Venezuela sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas derivado de la aplicación del derecho del mar, lo que condujo a la postergación de los acuerdos de cooperación que habían entre los países casi 2 décadas. Gracias, Silvia. Luego, entre 1989 y 1998, se destaca una década de comparación, donde se alcanzaron los mayores avances en la construcción de una agenda binacional y el establecimiento de mecanismos bilaterales. Se reanudaron acuerdos y mecanismos de cooperación definidos en agenda y se dinamizó la actividad fronteriza en torno al proceso de integración regional. No obstante, al final de la década, los problemas de inseguridad sin atención conjunta dominaron el tema de frontera y los efectos del conflicto interno colombiano se extienden hacia los países vecinos. De acuerdo, Diorisbeth. Además, entre 1999 y 2002, las críticas coyunturas internas que viven ambos países tienen gran impacto en la relación bilateral. Las marcadas diferencias políticas de alianzas y estilos diplomáticos entre Chávez y Pastrana sembraron desconfianza mutua y conllevaron la paralización de reuniones y de las comisiones de vecindad. Así es, José. Es por eso que Chávez se abrió a una nueva geopolítica internacional distanciada de Estados Unidos, mirando hacia América del Sur y el Caribe, también Asia, África y países árabes. En tanto, Pastrana involucró a los países vecinos en los diálogos de paz con los diferentes actores del conflicto armado, mientras buscaba apoyo financiero y militar en Estados Unidos con el Plan Colombia, el cual es una estrategia integral de cooperación bilateral, cuyo objetivo general es combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia. Gracias, Angie. Seguido a esto, durante los años que van del 2002 al 2010, se registran periodos de alternancia entre acercamiento y discordia con rupturas y amenazas entre los países. Se presentan diferencias diplomáticas, por lo que se deja de tener representación diplomática. Sin embargo, los presidentes de turno de ambos países buscaron acercamientos y avanzaron en discusiones sobre el desarrollo de las áreas de frontera en el marco de la política comunitaria de la Comunidad Andina y lograron la definición de las zonas de integración fronteriza. El intercambio comercial también es importante destacar que repunta alcanzando los $7.000 billones anuales para el año 2007. En ese sentido, entre 2010 al 2012, bajo la polarización política, el presidente Santos restablece el diálogo con Venezuela y logra algunas acciones conjuntas frente a los problemas transfronterizos como el combate al narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el secuestro, la información compartida y los operativos conjuntos. Así es, Diorisbeth. Es por eso que entraron en juego nuevas reglas comerciales bilaterales y se acuerda formalizar el paso en el puente internacional de tienditas en el marco de los proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. En este periodo, la relación binacional queda atrapada entre las presiones políticas polarizadas de lado y la acumulación de los problemas fronterizos no atendidos a tiempo. Entre 2013 al 2018, las relaciones fronterizas se agravan por las diferencias en la orientación política, económica y el manejo de las relaciones internacionales, a lo que se suma la politización y la polarización de las crisis internas y externas de cada nación, en particular en el proceso de paz en Colombia y la polarización en la consulta, junto al agravamiento de la situación interna de Venezuela. Querida audiencia, es por eso que el cierre en el año 2015 expuso una frontera en crisis, un espacio de choque por tensiones políticas
entre gobiernos con objetivos estratégicos encontrados, con intereses bien diferenciados, impregnados de una gran desconfianza y mutua incomprensión de sus situaciones internas, ambos con problemas de seguridad ciudadana, sumado al agravamiento de los problemas de seguridad binacional. El Departamento de Economía de nuestra Universidad de Pamplona en posgrados oferta una maestría en Ciencias Económicas, enfocadas en las líneas de profundización Economía y Gestión del Territorio. Esta tiene presencia en las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena y Bogotá en la modalidad virtual con encuentros presenciales una vez al mes. Conoce más información en nuestra página web o también nos puedes escribir a nuestro correo maestriaceconómicas@unipamplona.edu.co. Ahora tendremos en cuenta los patrones del comercio entre Colombia y Venezuela, los intentos de explicar los patrones del comercio internacional respecto a quién vende qué a quién. Son una de las preocupaciones más importantes de los economistas en economía internacional. Respecto a esto, se tienen presentes elementos como el clima, los recursos con los que cuenta cada país, la cercanía geográfica y su consecuente impacto sobre los costos de transporte, el idioma, la historia, entre otros, que generan una ventaja comparativa en la exportación de productos a otro país. Como consecuencia de las transformaciones de la economía venezolana y de las políticas económicas de los países, se generó un cambio en los principales productos que con objeto de comercio entre Venezuela y Colombia para los años 2004 y 2014. En el caso del exportado por Venezuela hacia Colombia, se aprecia que aquellos productos vinculados al sector siderúrgico que formaban parte de la demanda de bienes solicitados por Colombia en el año 2004 ya no constituyen una parte significativa de las exportaciones venezolanas hacia el país en el año 2014. En su lugar se encuentra cierta demanda por productos químicos orgánicos e inorgánicos, abonos y aún persiste la tradicional demanda de productos vinculados al sector petrolero. Por otro lado, en relación a lo exportado por Colombia hacia Venezuela, han ocurrido cambios que vale la pena resaltar. Las exportaciones de Colombia en el año 2004 eran de productos agroalimentarios como la leche y el azúcar, mientras que en el año 2014 se exportaron productos vinculados a la industria química. Asimismo, resaltamos que antes del año 2015, nuestro país era el segundo proveedor de importancia del vecino país después de Estados Unidos, país que concentra el 28% de las compras, lo cual deja en evidencia la existencia de incentivos para el intercambio interregional antes del cierre de la frontera. Les agradecemos a los oyentes por seguir con nosotros en esta misión de ámbito económico. Muchas gracias, Silvia. En esta parte mencionaremos las circunstancias o razones que llevaron al cierre de la frontera. En primer lugar, destacamos que la frontera colombo-venezolana ha permanecido cerrada al paso de vehículos desde agosto de 2015, por decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien previamente había expulsado miles de colombianos de la parte venezolana de la frontera, además por motivos relacionados con la seguridad en el territorio. Posteriormente, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas con el gobierno del entonces presidente Iván Duque, en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento del mandatario colombiano al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino. Pero, ¿serán solo estas las razones a tener en cuenta? Muy buena pregunta, y es que, si bien sabemos que lo mencionado anteriormente, claro que está involucrado, también es importante que tengamos presente las diferencias de ideología política que tiene cada país, el cual corresponde a un elemento clave. Igualmente, José, es importante destacar que más de 5 millones de personas viven a ambos lados de la frontera. De acuerdo con Socorro Ramírez, exmiembro de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos Colombia-Venezuela y de la organización Puentes Ciudadanos, señala que la apertura de los 7 pasos fronterizos debe ser el punto de partida para destrabar la crisis. Otro aspecto clave es la mediación. Desde su punto de vista, existen mecanismos para intervenir en esta crisis sin tener que pasar por el Consejo de Seguridad, donde tienen más peso los factores geopolíticos. Por otro lado, en cuanto al hablar del sistema político de Venezuela, se puede evidenciar que desde tiempos atrás los partidos que giran en torno a las clásicas tesis liberales y conservadoras se desvanecen. Luego se inicia un proceso de apertura política en el que tienen sus antecedentes los partidos que dominaron el panorama institucional venezolano hasta la época reciente.
Según algunos analistas de la situación política venezolana, con la aprobación de la Constitución del año 1999, se profundizó la crisis institucional que desde la década de los 90 venían padeciendo severamente los partidos venezolanos. Allí se aprecia la constante aparición y desaparición de partidos políticos, así como la dependencia de los liderazgos individuales y personalistas. Compañera, más adelante observamos que en el comienzo de la presidencia de Nicolás Maduro se iba encaminando lo que se llamaría crisis humanitaria, esta que consiste en la hiperinflación, como también la reducción aguda del ingreso nacional y la emigración masiva, sumado a los desórdenes y conflictos políticos agudos. Claro, para 2018 la inflación llegó a un estimado de 150.000% y redujo el poder adquisitivo de la mayoría de la población debido a que los aumentos salariales no compensaron el aumento del costo de vida. De acuerdo con esta posición, Venezuela fue más lejos que cualquier otro gobierno de izquierda al expropiar numerosas compañías y establecer un techo del 30% sobre la ganancia. Estas políticas explicarían la razón por la cual Venezuela fue el país más golpeado por la contracción económica mundial que se dio después del 2008. ¿Sabías que el Departamento de Economía de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece una especialización en desarrollo económico regional? Así es, este programa es semipresencial y se oferta en las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga. Además, cuenta con 2 líneas de profundización: desarrollo y crecimiento económico y medio ambiente y urbanismo. Para mayor información, escríbenos a nuestro correo esp.desarrollo@unipamplona.edu.co. Queridos oyentes, para retomar en cuanto a Colombia y su sistema político, este se ha caracterizado por la coexistencia de elementos tradicionales y modernos. Además, la violencia es una constante en la historia política colombiana, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta el conflicto actual con las organizaciones armadas, por lo que también se observa la coyuntura política que atraviesa el país, marcada por el fin del periodo uribista y el comienzo del gobierno de Juan Manuel Santos en ese entonces. En cuanto a los cambios en los partidos políticos al inicio del siglo XXI, el fenómeno de los conocidos como los antipolíticos corresponde a un desencanto o rechazo de sectores crecientes del electorado respecto a los partidos que se asocian a nichos burocráticos, ineficientes y poco democráticos y representativos, en algunos casos permeables a la corrupción. Sin embargo, hay que decir que estos antipolíticos son un factor de incertidumbre en la política, ya que pueden ser buenos o por lo contrario. En cuanto al sistema económico, en el mercado laboral de Colombia se evidencia que se tiene un alto desempleo e informalidad, lo que deja a muchos trabajadores colombianos sin adecuada seguridad social. También la altísima fracción de trabajadores que trabajan por cuenta propia o en microempresas somete a muchos a inestabilidad laboral y alimenta la baja productividad al desaprovechar las ventajas del capital organizacional. Además de los sesgos contra los jóvenes y las mujeres son mayores que en otras economías. De acuerdo, compañera. Por ello se entiende como 2 problemas de fondo. El primero es una estructura regulatoria del mercado laboral desconectada de la capacidad productiva de la economía para todos los trabajadores, pero sobre todo para los jóvenes. Y el segundo como un esquema de financiación del sistema de seguridad social que recae principalmente sobre el costo del trabajo. Además, se entiende que la economía social de mercado actúa como una tercera vía entre posturas puramente liberales y planteamientos intervencionistas del Estado en la economía. Todo ello con características cooperativas y dialógicas, cuyo fin es garantizar la dignidad del ser humano, por lo que el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha ampliado un conjunto de innovaciones en cartas fundamentales de países del continente como Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia en particular. Estás escuchando Ámbito Económico, espacio radial del Departamento de Economía de la Universidad de Pamplona. Bueno, oyentes, volviendo con nuestro programa de Ámbito Económico, hasta este punto debemos considerar de igual manera los beneficios que trae consigo las relaciones de fronteras en los diferentes países. De acuerdo con ello, el Banco de Desarrollo de América Latina, un mayor y mejor intercambio transfronterizo entre los países de América Latina, puede contribuir de manera determinante al aumento de la productividad y al impulso del proceso de integración regional que generen beneficios económicos y sociales para los ciudadanos. En Europa, por ejemplo, el 50% del valor agregado de las exportaciones proviene del intercambio entre sus propios países, mientras que en América Latina este porcentaje es del 15%.
Esto se debe principalmente a que la región compite por mercados de productos primarios en lugar de cooperar y generar más valor agregado. Así es, Angie, y respecto a esto, si lo analizamos en términos de desarrollo, el cual es el pilar fundamental del programa de economía, establecer buenas relaciones con el país vecino traerá muchos beneficios para la población. Sin embargo, este proceso se debe realizar con una buena planeación y proyección estratégica con el fin de que los objetivos se cumplan y se realice un seguimiento adecuado de los pasos que se quieren establecer. Así es, compañera, son muchos los temas que pudiésemos abordar hasta el momento en esta apertura comercial, como lo es restablecer la confianza entre los dos gobiernos. Hay que recordar que la relación entre Colombia y Venezuela en los últimos 23 años, desde que ascendió la revolución bolivariana a Venezuela, ha sido una relación bastante compleja. La desconfianza creciente entre los dos gobiernos, que afectó una relación estatal que se desmanteló completamente y que en este momento nos encontramos con rupturas de relaciones diplomáticas consulares y sin ningún canal de comunicación entre el actual gobierno y el gobierno de Nicolás Maduro. Por ello, el gobierno electo ya está construyendo canales de comunicación, pero por el momento formalmente no hay canales de comunicación entre los dos estados. Recordemos que todo esto ha sido un proceso de creación de confianza en diferentes niveles, primero los gobiernos locales, después las organizaciones de la sociedad civil de ambos lados y particularmente los gremios, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Fedecámaras del lado venezolano, han venido trabajando, creando toda una dinámica y los dos mandatarios parecen haberse concienciado de la mejor ruta para la paz en Colombia y para la estabilidad en Venezuela es la economía. En otro orden de ideas, los habitantes de Cúcuta y los diferentes sectores económicos de Cúcuta, estos tienen esperanzas con la apertura de frontera y la reactivación de la economía, ya que es un salvavidas económico de muchas empresas de ambos lados. La reactivación y la apertura de mercados impulsaría el intercambio comercial que, según las proyecciones de la Cámara de Integración Económica, el mercado de colombo-venezolano tendrá un aumento desde $800 millones y 1.200 millones en comercio para este año, después de que bordeara solo 400 millones en 2021, ya que este se vio afectado entre Colombia y Venezuela tras el cierre de la frontera en 2015. Cuando comenzaron los cierres, 2.200 kilómetros por tensiones políticas, el intercambio comercial empezó a verse afectado. De hecho, en ese año cayó en 1.331 millones de dólares. Además de esto, por la pandemia, con las restricciones impuestas, cayó en 221 millones de dólares. Estima que tras el largo estancamiento, el valor de la reactivación comercial podría más que triplicarse en los próximos meses. Como bien lo menciona Angie, como primer paso se abrirá la frontera aérea y el transporte de carga. Esto traerá consigo beneficios para las posadas, hoteles, transportes y brindará crecimiento a la zona fronteriza en Colombia. Ahora bien, Silvia, desde el lado venezolano se están afinando los detalles en el funcionamiento de los servicios públicos y evaluación de los puentes internacionales que comunican al Táchira con Colombia, y estos son Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y el Unión. Por su parte, el gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano, escribió en una publicación de su cuenta en Facebook que la reapertura de la frontera beneficiará el turismo, la conectividad y la productividad en la región. De igual manera, José, la reapertura colombo-venezolana también podría generar cerca de 120.000 empleos nuevos. Los gremios como manufacturas, calzado y los textiles también esperan reactivar su economía. Bueno, querida audiencia, para nosotros es un placer haberles comentado sobre este tema tan importante para nuestro departamento. Recordemos que en los últimos días se ha mencionado la reapertura de la frontera para el próximo 26 de septiembre, de acuerdo a los diálogos establecidos por los presidentes de ambos países. Esperamos que las relaciones entre ambos países se desarrollen en buenos términos, de modo que contribuyan de manera positiva al desarrollo de la región. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos, antes de irnos, recordarles que, pues, primero que todo agradecerles a nuestros oyentes y agradecerles a nuestros compañeros en cabina, a Silvia, a Angie, José, Diorisbeth y finalmente a nuestra docente y directora del consultorio jurídico, Nora Marcela Jaimes. Deseamos que esta emisión haya sido de su agrado. Recuerden que vamos a estar todos los viernes a las 2:30 p.m. aquí en 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona, y también recalcarles que esperamos pues su participación en línea por WhatsApp en el teléfono 318-631-7752. Para nosotros es importante contar con su participación, y sin nada más que agregar nos despedimos. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao.
Aquí finaliza Ámbito Económico, espacio radial del Departamento de Economía de la Universidad de Pamplona. Sintonízanos todos los viernes de 2:30 a 3 p.m. por Radio Universidad de Pamplona.